Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del planeta según el uso horario donde habite. Un importantísimo tema cultural que hemos bautizado su cultura del hip hop y sus experiencias teatrales. Y para ello tenemos de invitado al único profesor universitario de Estados Unidos en materia de teatro hip hop, que es el profesor Rickerby Hines. Espero haberlo pronunciado bien. Muy bien. A quien le damos la más cordial bienvenida. Este es su programa Economía y Cultura. Muchas gracias. Pues bien, en los 9 años del programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional, solamente una vez hemos mencionado la subcultura del hip hop relacionada con el tema específico del ritmo y la música populares. En aquel momento insinuábamos este tema con don Roberto Bográn, apasionado de todo tipo de música, y con su esposa María Antonieta. Pero hoy justamente tenemos de invitado para explayarnos a un experto en teatro hip hop, para aprender todo aquello que de él pudiéramos aprender. Nuestro invitado especial se encuentra ligado al proyecto Fundación Honduras Global, en el cual participa la Televisión Educativa Nacional. Pues bien, para empezar, sería saludable que el profesor Hines nos hablara de los orígenes de la cultura hip hop que surgió en el sur del Bronx, en los Estados Unidos de Norteamérica, la cual se ha diseminado por unos 200 países aproximadamente a nivel planetario. Sí, sí. Profesor Hines, Bueno, el espacio es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Sabes, he estado aquí en Honduras por unos 3 meses y medio ya y hablando el español de nuevo. Así que creo que voy a tratar de pensar en español. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la cultura de hip hop empezó en Nueva York, en South Bronx, es el lugar que le dan el lugar de nacimiento. Y esa cultura cuando las personas hablan de hip hop, a veces están hablando de la música, así que están hablando de rap y otra música que salió de la cultura. Pero la cultura de hip hop tiene 5 elementos que fueron los elementos fundadores de la cultura. Y el rap, o MCing, y podemos hablar de la diferencia de eso en esos dos, pero rap es uno de esos 5. Y es la expresión, yo digo que es la expresión, si uno solo podía oír el hip hop con palabras, entonces rap sería esa forma de expresión. También tienes DJing o disc jockey, y el DJ es el músico de la cultura y es la persona que es la persona que pone la música y get the party started, ¿sabes? Porque la cultura de hip hop empezó como una cultura de party y para disfrutarse. Entonces tienes rap, tienes el DJ, tienes breakdancing, y estos son los elementos fundadores, son los que empezaron en como los 1975 a 79, 80. Y entonces breakdancing es la tercera, que es, cuando yo hablo de breakdancing, no simplemente estoy hablando de esa forma de bailar, pero el baile en la cultura de hip hop se ha cambiado y hay muchas formas de baile que empezaron con esa forma, con breakdancing, pop locking y esas formas que existían ahí en esos años. Entonces tienes rap, DJ, breakdancing y graffiti, es la cuarta. Y para mí, cuando yo hablo de graffiti, no simplemente estoy hablando de el uso de
pintando paredes o pintando spray. los trenes. Pero también yo lo veo como la expresión visual de la cultura. Así que si solo podías ver el hip hop, entonces se parecía a las formas que hacen con graffiti. Y la última, el último elemento fundador de hip hop es la sabiduría, knowledge. Así que cuando uno está hablando de esa cultura, está hablando de las 4 formas expresivas, entonces los 4 elementos que son expresivos, y la quinta es la sabiduría. Y esos elementos nacieron en esos lugares, en las ciudades de los Estados Unidos, en un tiempo donde había pobreza y los jóvenes estaban, yo pienso, buscando formas de expresarse. Entonces, tratando de buscar estas formas, encontraron estos elementos. Por ejemplo, cuando uno habla de DJ, lo que pasó es que en las escuelas en Nueva York, por ese tiempo, no tenían muchas clases de arte o de música. Entonces yo pienso que los jóvenes que querían crear música fueron y encontraron los tocadiscos. Sí, tocadiscos. los tocadiscos de Antes se decía una consolas. Sí, pero encontró uno y entonces dijo, ¿sabes qué? Si yo los pongo estos dos, si los junto estos dos, puedo crear música con ellos y yo puedo crear un instrumento, porque no tengo instrumentos que puedo usar en la escuela o mis padres no pueden pagar para que yo aprenda a tocar una trompeta o eso. Así que yo pienso que la creatividad que uno encuentra en hip hop tiene que ser con cuando uno encuentra una persona que tal vez no tiene todas las cosas con que crear, pero usa lo que tiene para crear lo que quiere crear. Y eso es uno de los ejemplos que yo siempre pienso porque cuando uno tenía un tocadisco, cuando uno le pone el disco, entonces no lo tocas. Pero uno de ellos dijeron que lo voy a tocar y entonces lo voy a scratch, ¿sabes? Y eso es, para mí es muy interesante pensar qué estaba pensando esta persona cuando empezó a jugar con estos discos. Y de ahí ya hay, ¿sabes? Por todo el mundo hay DJs y hay personas que han creado muchas cosas y música muy interesante y movimientos también con esa forma de expresarse. ¿A quién se le adjudica, a quién se nombra como padre del hip hop en Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos la persona a quien le llaman the Godfather, el padrino, sí, el padrino. Las R's no me están funcionando, es Kool Herc. Y Kool Herc era un inmigrante de Jamaica y se fue a los Estados Unidos. Y lo que pasó es que en Jamaica, donde vivía Kool Herc, habían 2 cosas que él trajo con él de ahí, que afectaron la vida del hip hop. Uno de esos era la música en los parques afuera, en Jamaica. Y cuando él fue a los Estados Unidos, empezó a hacer fiestas afuera en el parque. Y él consiguió fama porque tenía sus ¿cómo se dice? The speakers, que eran los más grandes que habían. Entonces lo llamaba Kool Herc and the Herculoids. Herculoids eran sus, ¿cómo se dice? Speakers, las amplificantes. Los voceros, los parlantes. Sí. Y entonces él empezó a hacer estas fiestas
en los parques ahí en Nueva York y empezó con la música y después vinieron los bailadores y entonces vinieron los raperos también. Y eso fue una cosa que trajo él. También en los Estados Unidos había una forma de... nunca lo he explicado en español, pero era una forma de hablar mal de una persona, pero hacerlo con estilo. Y también había una cosa similar en Jamaica. En Jamaica lo llamaban toasting. Así que era una forma de hablar con ritmo sobre música. En los Estados Unidos lo llamaban playing the dozens. Y tal vez uno lo conoce mejor como Yo Mama jokes. Yo Mama. Era una forma de decir, ¿quién puede ser hacer más creatividad hablando de tu mamá? Pero era una forma de creatividad para ver quién podía pensar más creativo sobre esas cosas. Entonces, esas cosas se juntaron con la música y de ahí empezó se nació el rap o MC. Muy bien, nos quedamos ahí. Ya está agarrando ritmo usted. Ritmo de hip hop. Sí. Bien, tengo varias preguntas para mi invitado de esta noche, el profesor Hines. Y vamos a ver cómo armamos las preguntas. En primer lugar, el hip hop es un concepto musical, rítmico, teatral, etcétera, que no es muy conocido en Honduras. Para nosotros es más familiar el concepto de rap. Sí. Así que hip hop, yo no he visto que la gente escriba o hable sobre eso en nuestro país. Pero el caso es que surge en las barriadas y aparentemente el nombre de hip hop indica un cierto ritmo militar. Cuando los militares van marchando, hip hop, hip hop. Bueno, pero surge en las barriadas, en el Bronx, en Nueva York, en sectores pobres Sí. y propensos a la violencia. Sí. Cómo esta subcultura o cultura, como usted le llama, llega hasta las universidades o cómo llega al teatro y luego a las universidades, como Sí, usted quiera sí. contestarla. Sí. Para mí lo que ocurrió es que es la misma cosa que yo creo que ocurre con cualquier artista. Y eso es que la forma de expresión que uno tiene viene de la cosa que está dentro de esa persona. Así que cuando nosotros que empezamos, somos la primera generación de esa cultura, empezamos a hacer varias otras cosas, entonces esa forma de expresarnos salió y salió como hip hop. Así que, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir obras de teatro en como... En el siglo XIX. Sí. Wow. Se quita la edad, ¿verdad? Porque No, estamos sí, haciéndole la pues, broma. vamos para atrás. Pero como en 1990 escribí mi primera obra, que era definitivamente de hip hop. Y yo estaba usando la lengua de la cultura, de slang y cómo hablan, cómo hablamos en la cultura, pero también estaba usando la música de la cultura. Y para mí, la música de la cultura era muy fácil usarlo en el teatro, porque era rap, estabas contando una historia. Así empezó el hip hop, que uno tenía que ver cómo podía contar una historia con ritmo y con estilo. Entonces, para mí, cuando yo empecé a escribir obras de teatro y yo quería decir una cosa, pero decirlo con más estilo, entonces empecé a usar esa forma de expresión. Y la otra cosa es con los otros elementos de hip hop, con el baile y el movimiento.
y también el uso de lo visual con graffiti. Yo empecé, las obras que empecé a crear fueron, para mí yo empecé con la palabra. Yo empecé como un dramaturgo y siempre pensando en cómo puedo decir una cosa para que el público le ponga atención a la cosa que estoy diciendo. Entonces empecé con las palabras, pero después de eso, después de escribir por unos 25 años ya, empecé a ver que hay las otras partes de esta cultura también se pueden expresar en formas muy interesantes. Pero regresando a esa obra, la obra que hice se llamaba Days to Come. Days to Come. Y yo estaba hablando de un futuro en que el hip hop ya no existía. Y vinieron unos 7 MCs, raperos, y estaban tratando de ver cómo podían resucitar esa cultura. Y entonces yo estaba hablando o explorando las diferentes formas de expresiones que habían en ese tiempo. Cuando usted dice que estaba interesado en resucitar esa cultura, significa que había un decaimiento de esa cultura. Claro, claro. La hora yo la puse en el futuro unos 10 o 20 años. Así que para mí yo estaba viendo un futuro en que esa cultura y esa forma de expresión ya no existía. Y ellos vinieron a decir, ok, esta es nuestra forma de expresarnos. ¿Y cómo podemos resucitarlo? ¿Lo vamos a hacer con party hip hop? ¿O lo vamos a hacer con hip hop político? ¿O lo vamos a hacer con hip hop de broma? ¿O con hip hop de las mujeres? Así que yo tenía los diferentes raperos representando a esas diferentes formas de la cultura. Y lo que estaba tratando yo de hacer es tener una conversación sobre las diferentes formas y las cosas buenas y las cosas malas de esas formas. Y entonces esa obra fue la primera vez que yo puse una obra y fue uno de los primeros en los Estados Unidos usando los elementos de la cultura. Previamente usted había estudiado dramaturgia o estudia dramaturgia hasta después. ¿Sabe qué? No lo estudié hasta después. Antes de esa obra escribí 2 obras y esas obras tenían pequeños elementos de la cultura, la expresión y la forma de hablar, pero no eran una obra de hip hop en esa forma que yo estoy diciendo. Voy a usar esos elementos. Y yo escribí, yo pensaba, entonces, what was it, 1990, 88, yo pensaba en ese tiempo que un artista, que era un artista de verdad, no debería ir a estudiar su arte, porque si lo estudia, entonces esa cosa que está dentro de la persona se lo iba a perder. Y eso es una locura, by the way. ¿Y cómo se convierte en profesor de teatro usted en la Universidad de California? Bueno, lo que pasó es que fui a estudiar. Ya. Yo fui a UCLA para recibir mi maestría en dramaturgia. Bien. Y lo que aprendí en ese tiempo es que como un artista no es que vas a perder esa cosa que tienes, Claro. pero vas a aprender Los métodos. y las cosas que piensas que no podías hacer en el escenario. Entonces vas a decir, wow, una persona hizo esa cosa unos 50 años ya o 100 años. Y entonces empiezas a aprender que las cosas que uno quiere decir como artista no se te van a ir. Y la forma de decir esas cosas no se te van a ir. Pero lo que uno consigue
un colegio, universidad o cualquier, donde sea que uno va a tratar de aprender cómo hacer la cosa mejor, son herramientas y cómo los uso para expresar o para decir las cosas que yo quiero decir. Pero sí, por muchos años yo pensé que yo no puedo tomar una clase de dramaturgia porque se me va a ir the muse. La inspiración. Sí, se me va a ir. El swing. Sí. Entonces, eso fue una de las lecciones más importantes para mí. Porque yo no, cuando me fui a UCLA también, yo no estaba pensando que yo quería ser un profesor del teatro. Yo simplemente fui porque tenía un mentor que dijo, sabes, necesitas aprender un poco más de lo que piensas que ya sabes. Y entonces de ahí, ¿sabes? Regresé a UC Riverside, donde fui a la universidad como docente, como profesor. Bien, tenemos un mensaje de solidaridad para Manuelito Ramírez, Manuel de Jesús Ramírez, quien vive en la colonia Canaán, pues hace pocos días le asesinaron a su único hijo, varón. Y también un saludo para Chemita Valle, quien me pasó la información y está emparentado con Manuelito Ramírez. Así que un abrazo solidario, cargado de pesar, sobre todo por Manuelito Ramírez, que debe estar devastado. También quiero saludar a Eva Callejas, que la tenemos por aquí cerca, observando y apoyando este programa. Y no sé si usted quisiera saludar a alguien, porque este hombre se fue a los 13 años a Estados Unidos. Él es de Roatán. Sí. Se fue a Estados Unidos cuando tenía 13 años para convertirse en el único profesor de hip hop en Estados Unidos. Así que para nosotros es un orgullo nacional y es un orgullo tenerlo aquí en este programa de Economía y Cultura. Gracias. ¿Sabes qué? Tengo mi tía Glenis en Puerto Cortés. Ah, bien. Ojalá que tía Glenis nos esté viendo. Sí. Pienso que tal vez está un poco enojada conmigo, pero esto sería... Es que usted se quita la edad, por eso es que se enoja. Por eso sí. Por eso se enoja la tía Glenis. Pero, sí, mi tía Glenis en Puerto Cortés. Ah, bueno. Sí. Perfecto. ¿Qué es eso de Teatro Sin Fronteras? Teatro Sin Fronteras. Hace unos como 5 o 6 años yo llevé una de mis obras a Nueva York como una parte de una reunión con un grupo de artistas que se conocen como Teatro Sin Fronteras. Y la misión de esa organización, así que la obra que llevé se llamaba Buck World One, y era una obra en que una forma de bailar que se llama crump dancing, siempre mi hijo lo puede hacer mejor que yo, pero es una forma de bailar que es muy fuerte y muy expresiva, y llevamos esa obra para Nueva York con seis bailadores y 2 poetas, y esa obra hablaba sobre nuestra existencia aquí en el universo. Interesante. Empezó con la creación del universo y terminó con un joven hablando de que su papá ya no estaba con él. ¿Cuándo vamos a ver esa obra en Honduras? ¿Sabe? Parte del plan de lo que estoy tratando de hacer en regresar a Honduras, ¿sabe? Es no solamente traer las obras mías, pero crear nuevas obras aquí, claro, usando esta forma de teatro. Así que la relación que estoy creando con la UNA, con la Autónoma, es una en que yo quiero regresar a lo menos cada año y traer obras mías y crear obras nuevas aquí en Honduras. Ahorita estoy trabajando con
con un rapero. ¿El Creando rapero una no es obra. Tito Estrada, o sí? No, no es Tito Estrada, pero este rapero trabajó con Tito, qué ¿Ah, de interesante. veras? Sí, sí, sí. Y Un saludo estamos, para Tito Estrada, si nos está viendo. Sí, a lo mejor sí. Pero estamos trabajando en una obra que estamos llamando Desaparecidos. Pero lo que estamos haciendo con la palabra es que estamos hablando de las cosas aquí en Honduras que tal vez se han desaparecido, que se desaparecieron. Como una cosa que para mí noté es los vecinos se desaparecieron desde el tiempo que yo me fui a los Estados Unidos. Ahora cuando regresé noté que uno no puede ver a sus vecinos porque hay muros. Sí, Y cuando yo vivía en Puerto Cortés o en Cox and Hall, podíamos ver a todos los vecinos, ahí estaban. Pero entonces, ahora en esta obra estamos hablando de esas cosas, o los sueños que se desaparecen, o una persona que se va al norte para trabajar que se desaparece. Entonces estoy trabajando con él en esta obra, y lo interesante es que el joven con quien estoy trabajando se está encegando. Así que estamos hablando de dos cosas. Si las cosas se han desaparecido de aquí, solo se desaparecieron porque él no puede verlos, o por si de verdad se Pero desaparecieron. este amigo que está perdiendo la vista, Sí. puede memorizar rimas. Sí. Eso hizo Jorge Luis Borges cuando perdió la vista de todo allá por 1956. Volvió a la poesía clásica, al metro clásico, a la rima, etcétera, porque es más fácil de memorizar un poema rimado que un poema con verso libre. Sí. Estoy hablando de poesía porque se dice que el hip hop tiene poesía hablada, y luego usted dijo que el quinto factor del hip hop es la sabiduría. Sí. Esa sabiduría, me imagino yo, que se deja ir por el lado de la poesía. Sí. Que por ahí es, o más bien por ahí es donde entra la sabiduría al hip hop, por el lado de la poesía, ¿o estoy equivocado? Pues no estás equivocado, pero esa es una forma en que se entra la sabiduría. Y esa es una forma bien obvia, que uno dice, pues si uno está escribiendo una cosa, tiene que saber algo para escribir. Pero la sabiduría en la cultura también viene con el DJ. Y yo no sé si has tratado de hacer DJ, pero tienes que tener mucha sabiduría de timing y de tiempo, y cuándo voy a convertir de este lado al otro lado, y RPMs, y cómo funcionan los discos y todo eso. Entonces la sabiduría ahí es algo que tienes que estudiar, tienes que ensayar over and over, ¿sabes? Pero con poesía sí, lo más que estudias o que lees, lo mejor te sale lo que pones en la página. Y lo que pasa es que hay veces que en el hip hop lo que ocurre es que las personas dicen, pues yo solo estoy escribiendo de mi vida, así que yo solo escribo lo que ocurre y no tengo. Pero esas mismas personas, cuando empiezan a leer o cuando descubren que había otra persona que escribió algo como lo que yo estoy escribiendo, o que habló de estas cosas en la misma forma. Eso se llama el espíritu del siglo, que escritores desconectados uno del otro a veces coinciden con los mismos temas, Yes. y a veces con las mismas frases, sin haberse leído unos a otros. Yes. Bien, estamos con el profesor Rickerby Hines, que es profesor de teatro, es dramaturgo y un sinfín de cosas, y el único profesor de teatro de hip hop en las universidades estadounidenses. Se dice que hay una vinculación, aunque originalmente la música hip hop es afroamericana o afroestadounidense, también se dice que hay una fuerte vinculación del hip hop con el mundo latino, con los latinos que están en Estados Unidos, pero también hay hip hop en varios países
de América Latina, en Colombia, creo que en Brasil, Sí, sí. en Argentina, en Honduras, pues hasta hoy estamos hablando de esto en un programa de televisión. Cuéntenos esa vinculación del hip hop con el mundo latino. Sí, sí. Cuando la cultura empezó en las partes de Nueva York, donde empezó, la cultura latina era una parte muy fuerte y muy importante cuando estaba empezando. Y también los dancers, habían veces que habían latinos que eran dancers, y también en Los Ángeles y en California, esa parte de la cultura era una cosa que con la comunidad latina lo hacían. Pero también lo que pasa es que la influencia de la cultura latina, que es muy, ¿sabes? Cuando uno está hablando de latinos en el este, me tengo que ubicar. Usted está en el oeste, en California. ¿Sabes? Ahí tienes a dominicanos y hay cubanos y hay puertorriqueños, boricuas, y entonces cuando estamos en el oeste, ya me fui al este, al oeste, hay chicanos y creo que más centroamericanos y mexicanos también. Así que la forma de expresión cambia, y por ejemplo en Los Ángeles teníamos un grupo que se llamaba Cypress Hill, y era uno de los primeros grupos de hip hop, los primeros grupos latinos, y la expresión y las cosas de que hablaban ellos eran cosas que eran importantes para la comunidad en los Estados Unidos, pero también hablaban de cosas que eran importantes para la comunidad chicana en California. Los latinos o los mexicanos nacidos en los Estados Unidos. Pero hubo un tiempo que se hablaba de teatro chicano, por ejemplo, en los años 70 Claro, se habló fuertemente del teatro chicano, y eso sí vino a Honduras. Hubo un mexicano sí. que trajo la experiencia chicana a Tegucigalpa. Luis Valdés es el fundador del teatro chicano, y tenía un grupo, se me va a olvidar ahorita cómo se llamaba, pero el trabajo del teatro chicano en Los Ángeles y por el sur de California, y también en el norte, es muy importante y muy fuerte, y se está fortaleciendo más ahorita. Yo fui parte de un festival el año pasado en Los Ángeles, donde hicimos mi obra Dreamscape, la que voy a hacer este jueves en la 1, a las 2 y a las 5. Pero hay que anunciarlo para que llegue la gente. Sí, pero hicimos mi obra Dreamscape, y era parte de una reunión de artistas latinos, como de unos 22 compañías que vinieron y hicieron obras. Y había una obra se llamaba Enrique's Journey, y hablaba sobre un joven hondureño que vino de Honduras hacia los Estados Unidos. Y así que el teatro chicano y el teatro latino, que no es teatro de hip hop, pero el teatro de hip hop es también una parte de esa forma de expresión. Hay relación. Sí. Y yo creo que porque en los Estados Unidos hay la relación entre los afroamericanos y los latinos y chicanos es una relación que es necesario, y también siempre hemos tenido esa relación. Yo
como me parezco un poquito a afroamericano, pero soy hondureño. Yo pensé que iba a decir a Denzel Washington. Me parezco a Denzel Washington. Y además como es actor. Pues. Wow, ¿sabes? Si yo podía hacer algo con esa idea, que yo me parezco a Denzel Washington y capturarlo y venderlo, Bueno, ya lo empezamos a hacer ahora mismo. Pero nadie está comprando. Pero nunca sí, se sabe, nunca se sabe. Yo como un hondureño y viviendo en los Estados Unidos y viviendo en esas dos formas, siendo latino y también afroamericano, ha sido una posición muy muy interesante y muy buena para mí, porque creo que las cosas de que yo puedo hablar son cosas que le interesa a ambos partes de la comunidad, pero también a las personas que quieren hablar o quieren saber de simplemente cosas humanas, de las cosas que hacemos como seres humanos. Así que sí. Estaba viendo unos videos hoy de danza hip hop y me fijé que la mayoría estaban vestidos con ropa negra, camisas negras. Sí. Por cierto, también en la adolescencia me encantaba usar ropa negra. Sí. Todavía he quedado con los pantalones negros. Ajá. Y le pregunté a nuestro invitado esta noche si él venía así por ser hip hop o bueno, por otras circunstancias. Pero el caso es que aquí hay una especie de chisme histórico y es que hubo formas de vestir propias de la gente vinculada al hip hop, que eran ropas flojas, sí, que aquí en Honduras se le empezó a llamar los cholos, aunque no eran hip hop. Simplemente tomaron esa idea de los pantalones flojos, la camisa floja, y luego hubo diseñadores que hicieron mucho dinero, diseñadores de ropa, sí, hicieron mucho dinero con esto de las camisas, de los pantalones flojos, que en estas danzas que he estado viendo el día de hoy ya no usan ropa floja. No. Ya no usan ropa floja. No. O sea que aquí los muchachos están desinformados en Honduras. Pues ¿sabes qué? Es una evolución. Yo creo, por ejemplo, las ropas flojas y también en el hip hop cuando empezó, no usaban, ¿cómo se dice? Shoestrings en los zapatos. Eso, si los tenías, entonces no sabías lo que estabas haciendo. Y algunas de esas cosas vinieron de las prisiones en los Estados Unidos. Y también la ropa floja. Dicen que, ¿sabes? Cuando habían 5 hijos en la casa y yo soy el mayor de 4. Cuando yo termino con estos pantalones, se los doy a mi hermanito. Y entonces le queda como le quedan a él. Pero sí, tal vez va a ser floja. Pero esa era una forma de expresión también. Era una forma de decir, a mí no me importa que la sociedad dice que yo debo de tener mis pantalones apretados y yo les voy a decir, pues, no, lo voy a comprar de 2 tamaños, 3 tamaños más grande y me lo voy a poner así. Y eso era una forma de pelear contra las cosas. Contra las circunstancias. Sí. Bien, el tiempo se nos ha esfumado un poco. Me hubiese encantado hablar del Oregon Shakespeare Festival, considerando que estamos pues en el cuatricentenario de William Shakespeare, pero quizás el tiempo no nos ajuste, solo con 2 minutos, sí. Así que vamos a inclinarnos por hablar de la Fundación Honduras Global. Esta es la tercera oportunidad en que tengo un invitado vinculado a la Fundación Honduras Global. Tengo entendido que usted ya es parte de este proyecto de Honduras Global. Sí, soy parte de Honduras Global y lo que ocurrió es que yo, cuando llegué a Honduras para trabajar con la universidad, una de las cosas que yo quería hacer es empezar a cambiar la imagen
del hondureño. ¿Sabes? En los Estados Unidos, cuando yo hablo con personas, ellos saben como dos o tres cosas de hondureños, y todas son cosas que no son muy negativas. buenas. A veces Negativas, nosotros sí. somos culpables de eso. Claro que sí, claro. Tenemos Nos una parte. encanta hablar mal de nuestro país. Sí. Pero entonces conocí a Eva Callejas, y ella me dijo que había una organización que se llama Honduras Global, y que ellos ya estaban tratando de hacer las cosas que yo pensaba que quería hacer, y buscan a hondureños por todo el mundo que están haciendo cosas buenas, que están haciendo cosas interesantes y importantes, y crea una conexión entre nosotros. Y entonces una de las cosas que yo quiero hacer cuando regreso es tener una reunión de artistas hondureños en UC Riverside, en mi universidad donde trabajo, para empezar a crear esa relación con hondureños de todas partes, de todo tipo de arte también, no solamente de teatro. Profesor Jaime, encantaría seguir conversando con usted, pero el tiempo se nos ha marchado. Sí. Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí, es un orgullo para Honduras, y ojalá que siga vendiendo esa imagen de las cosas buenas de nuestro querido país. Wow. Así que muchas gracias por estar aquí en Economía y Cultura. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, hasta el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.